Quiero ante todo expresar mis sinceros y profundas felicitaciones a los organizadores de este tan importante evento internacional, tanto la Universidad Maimónides como el CIDICEF, y en particular a los profesores Mario Eduardo Cohen y María de Azar, que me permiten participar y exponer por sexta vez consecutiva en esta actividad cultural. Obviamente tengo que destacar el honor y el orgullo que significa para mí compartir este bloque académico con el distinguido colega y amigo y maestro Adolfo Fito Kuniski. En consecuencia, voy a comenzar a desarrollar la ponencia La sociedad cripto-judía y sus orígenes genealógicos, haciendo una referencia, no solo con respecto al Buenos Aires colonial, sino también, si me alcanza el tiempo, los apellidos judíos sefardíes que poblaron los territorios de Brasil, Chile y Perú. La ponencia mía se sustenta o se fundamenta en 72 citas o referencias doctrinarias, como así también páginas sacadas de Internet. He seguido los lineamientos de los libros de Luis Franco, Ricardo Lafuente Machain, particularmente América Colonial Judía, del prestigioso investigador Mario Eduardo Cohen, Anita Novinsky, un último libro que sacó en el año 2016 sobre fuentes inéditas de la nueva visión de la realidad histórica de los judíos de Brasil, Editorial Planeta, año 2016, y en páginas de Internet, en primer lugar, Pablo Chami, Mario Eduardo Cohen, Emir Reitano, que es una brillante tesis en la Universidad Nacional de La Plata sobre los portugueses del Buenos Aires tardo colonial, Martín Wasserman, un investigador de UBA CONICET, un brillante joven que lo hemos escuchado en CIDICEF hace muy poco tiempo, también una página de una investigadora chilena, Frías García, sobre los apellidos que moraron en Chile, y particularmente un trabajo de investigación que abordé sobre los orígenes del Colegio Nacional de Montserrat de Córdoba, que salió publicado en Sefarat de Marcelo y Liliana Benveniste y también de la profesora Alicia Bermergui, donde sostengo que el fundador del Colegio Nacional Montserrat de Córdoba de 1687 era hijo de judíos conversos, Simón Duarte y María Oladilla de Duarte Quirós, cuyo hijo fue el fundador, el doctor Ignacio Duarte de Quirós. Como bien dijo acá el profesor Natalio Steiner, los tribunales de la Inquisición se establecieron en primer lugar en Lima, llamada Los Reyes, en 1570, luego México, 1571, y posteriormente Cartagena de Indias en 1610. Cabe señalar que la jurisdicción que tenía el Tribunal de la Inquisición de Lima abarcaba los territorios que hoy serían de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y obviamente el propio Perú. Hubo varios intentos para establecer el Tribunal de la Inquisición en Buenos Aires, Córdoba y Tucumán. Fíjense que Manuel de Frías, que era un funcionario del Santo Oficio, solicitó en su momento la instalación de un Tribunal de la Inquisición en Buenos Aires, porque decía que había una invasión de portugueses, criptojudíos, con libros eróticos, y particularmente destacaba que estas personas eran ricas, poderosas, pero fundamentalmente inteligentes. Cabe señalar que la Inquisición llamó portugueses a todos los criptojudíos, es decir, independientemente del lugar donde hubieran nacido. Es decir, portugués era igual en esa época a judío. Y así lo sostienen diversos autores como Boleslao Levín, José Toribio Medina, Wasserman, Mario Eduardo Cohen,
sobre todo un brillante trabajo de un investigador santafesino, Marcos Curzón. A los efectos de nuestra investigación considero relevante el año 1580, que es la unificación de los reinos de España y Portugal, que se extiende de 1580 a 1640. Y precisamente, como bien sostiene el profesor Cohen, complementando esa información con el último libro de Anita Novitzky y su equipo de colaboradoras, Levi, Ribeiro y Gorestein, decía que hubo dos, digamos, períodos donde se instalaron en forma muy cruenta y persecutoria el Tribunal de la Inquisición en Brasil. El primero, Furtado Mendoza, 1591-1595. Y el otro, sobre todo a los efectos de nuestra investigación, el obispo Marcos Teixeira, de 1616 a 1623. Porque esa persecución, sobre todo la última, produjo la detención de 90 personas que fueron enviadas al Tribunal de la Inquisición de Portugal y, entre otras, Ana Rodríguez, casada con Héctor Antúnez. Ana Rodríguez, una mujer de 80 años de edad que murió en las cárceles de Lisboa. Este es un dato muy importante porque esto produjo una emigración de judíos portugueses, criptojudíos que se hallaban en Recife, Río y Bahía, hacia las costas del Río de la Plata. No solamente hacia las costas del Río de la Plata, sino también hacia Córdoba, Santiago del Estero, Potosí. En Potosí había una importante explotación de plata y hacia el Alto Perú. Lo real y cierto es que, como dice Franco, corroborando lo expuesto por la Fuente Machain y particularmente por Ramos Mejía, llegaron al puerto aproximadamente 9 navíos. Porque quiero ser prolijo en mi disertación, voy a leer particularmente los apellidos que moraron en el puerto de Buenos Aires y que se extendieron por los territorios particularmente de Córdoba y de Tucumán. Los apellidos son los siguientes: Iraola, Pereda, Levi, Pinto, Rocha, Torres, Cueto, Calvo, Arana, Piñeiro, Espinosa, Pereira, Garrigós, Acevedo, Sáenz Valiente, Fragueiro, Gaete, Gómez, Escurra, Ramos, García. Cabe colegir o concluir que a través de los años estas familias se convirtieron en tenderos y comerciantes aristocráticos, plateros, guerreros, o bien instalaron los comercios más conocidos de la sociedad porteña, constituyéndose además en importantes estancieros del Buenos Aires de entonces, integrando igualmente diversos estamentos de la sociedad naciente. Independientemente de este corpus de apellidos, también tenemos que mencionar los que señala José Toribio Medina en la historia de la Inquisición en el Río de la Plata, que son aproximadamente 100 apellidos, algunos de ellos notorios, como Francisco Maldonado de Silva, Antonio de Lerma, el padre de los León Pinelo, Diego López de Lisboa y tantos otros. Es decir, que acá hay un corpus que tiene, por supuesto, que ser correlacionado con lo que estoy explicando. ¿Tengo 5 minutos más? Sí. Perfecto. Yo quisiera, porque el tiempo apremia, hacer una referencia específica sobre un brillante trabajo de investigación sobre los apellidos sefardíes registrados en Chile durante el período colonial. La profesora Frías García de la Universidad de Chile, de la Universidad de Filosofía y Humanidades de Chile, hace un trabajo, un corpus de 200 apellidos, y tiene mucho que ver, porque hay una vinculación de mercaderes portugueses que también fueron a Chile. A los mercaderes portugueses les llamaban los confederados, entre otros estaba Diego de Vega, Bernardo el Pecador, Mateo Ayala. Bueno, entonces
estos apellidos de alguna manera tienen que corresponder también con los que moraban por estos territorios de Córdoba, de Tucumán, del puerto de Buenos Aires. Lo hace sobre la base de la antroponimia, nombres propios de las personas, toponimio, estudio de los nombres propios de los lugares. La etnolingüística se entiende como comunidad cultural un conjunto de individuos que comparten una misma historia y que presentan una serie de comportamientos, prácticas e ideologías que les son propias. Entre esos apellidos, no voy a leer los 200, algunos, Aguilar, Alarraqui, Alcalá, Alcántara, Algace, Almeida, Almendro, Almosnino, Ángel, Arditi, Avilés, Acevedo, Azulay, Barragán, Bejar, Benatar, Caro, Carrillo, Chacón, Córdoba, Duarte, Duque, Durán, Enríquez, Estrugo, Falcón, Ferrero, Galíndez, Jiménez, Guzmán, Hernández, Hurtado, Méndez, Mercader, Moreno, Navarro, Pardo, Palumbo, Pinedo, Romano, Salazar, Sarmiento, Siqueiro, Soler. Son 200, no los voy a leer a todos desde luego. Personalmente, quiero hacer una referencia puntual de estos apellidos que he leído. 3 de estos apellidos están vinculados a mi familia: Benatar, Méndez y Moreno. Precisamente el último de los nombrados, Moreno, el doctor Isaac Moreno, se casó con una persona de apellido Mercedes Vergel. Yo, por línea materna, Raquel Vergel es mi madre, mi bisabuelo, o sea, el abuelo de mi mamá, vino de Alcázarquivir, era un prestigioso rabino que se instaló en el norte de la provincia de Santa Fe. Y decía que Isaac Moreno se casó con Mercedes Vergel, que es el cuñado de 2 científicos reconocidos internacionalmente, Meni Vergel y Salvador Darío Vergel, este último, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Y ya para ir cerrando, porque el tiempo apremia, quiero decir qué pasó con estos millares de judíos portugueses que instalaron. Tengo 5 minutos, sí. Perfecto, entonces me da tiempo porque he hablado un poco apurado por la falta de tiempo. De todas maneras quiero decir qué pasó con estas personas que eran judíos, que, como bien dice Anita Novinsky sobre las personas que fueron detenidas en Brasil, de 1.100 personas, el 27% eran mujeres, que mantenían viva la llama de la religiosidad, les llamaban las dogmáticas. De tal suerte que con respecto al destino de estas personas que se instalaron en los primeros años del siglo XVII, ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué abdicaron de sus convicciones religiosas? El tema no es fácil, no es fácil porque, como bien dice Nelson Mandela, la valentía no es la ausencia de miedo. Para superar ese miedo, el triunfo sobre esta ausencia es el triunfo sobre el miedo. Es decir, lo difícil es vencer ese miedo, porque evidentemente el Tribunal de la Inquisición tenía penas muy severas, que iban desde la detención hasta la confiscación de bienes, azotes, ahorcamiento y el envío a los galeotes, y por supuesto muchos terminaron en el Tribunal de la Inquisición, en el quemadero. Fíjense que Llorente, Juan Antonio Llorente, habla de 40.000 personas quemadas en el periodo que duró la Inquisición, y casi 400.000 personas en cárceles inmundas y en condiciones inhumanas y violatorias a las condiciones de la condición humana. ¿Qué pasó con estas personas? Para redondear, como bien dice la profesora Silvia Nora Leff en los trabajos que ha realizado en la Sociedad Hebraica Argentina y particularmente en estos 2 últimos años, en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, un simposio sobre Baruch Spinoza, Freud y Lacan, decía que hasta la cuarta generación subsisten o quedan los traumas de la persecución y el control social. La profesora tiene incluso trabajos realizados en una revista, como recién le decía al profesor
Steiner, en una revista de la Universidad de Tucumán, que dirige Laura Benadiva y que coordina Ricardo Haro, justamente sobre estos temas tan acuciantes, y en uno de los aspectos que yo recomiendo estos trabajos de investigación, destaca que por qué esa resistencia, ese temor, ese peligro, por qué esa abdicación de los ideales, sencillamente porque existe la repetición respecto de la victimización. Entonces cada uno sabe qué camino tomar. Muchas veces uno lo que intenta como ser humano, forma parte de la naturaleza del ser humano, es la sobrevivencia, es la subsistencia. Yo, para terminar, un par de palabras más, quiero rendir un sincero y profundo homenaje a todos y cada una de las personas que mantuvieron viva no solo la llama de la religiosidad, sino que, a pesar de los tratos crueles, inhumanos y degradantes, pudieron continuar con sus convicciones, judíos y no judíos, que mantuvieron sus principios, sus convicciones por una sociedad más justa, libre y solidaria. Y en definitiva, fueron tan crueles y profundas y recias las raíces de la Inquisición que todavía en la contemporaneidad imperan y anidan mecanismos incompatibles con la vigencia de los derechos humanos. Muchas gracias. Agradezco especialmente a CIDICEF que me dé la posibilidad de exponer sobre un tema tan controvertido como es, tan controvertido como el de los apellidos que llevaban los judíos de España y la genealogía. Con frecuencia se identifica a la onomástica, que tiene esencialmente naturaleza lingüística, con la genealogía, lo cual suele llevar a resultados poco certeros. En este caso especial, el de onomástica hispano-hebrea, las relaciones entre ambas disciplinas se dieron en mínima medida. Los judíos, al tener una nacionalidad diaspórica, tuvieron procesos de apellidación influenciados por los países de acogida, y al que se produjo en la península ibérica lo podemos calificar como singular, tanto como lo es su historia en esa geografía. Esta singularidad es cuantitativa, por las conversiones masivas que alteraron sensiblemente el número de judíos públicos antes de su expulsión, y cualitativa porque a los judíos conversos no se los puede considerar fuera de la historia de los judíos de España. Los judíos conversos tomaron apellidos de la población cristiana de tal manera que no se podía determinar su genealogía, y por tanto fueron compartidos por los cristianos. Pero cuando surgió la cuestión de los procesos inquisitoriales, quedaron registrados en listados que, como dijimos, no conducen a certeza genealógica. Por otra parte, los judíos públicos, o sea, los que no se convirtieron, registraron otra situación de apellidación en lo lingüístico, que en pocos casos reflejaba su origen, o pertenecían a la casta judía, y ello se debió a que el castellano no les resultó ajeno porque contribuyeron a su formación y el lenguaje dialectal recién se formó en la diáspora. El otorgamiento de la ciudadanía española a los sefardíes, aunque no residan en España, ha actualizado su vigencia, dado que pasó a ser una cuestión de interés académico a una práctica, al punto que importantes medios periodísticos del mundo se ocuparon de la cuestión, entre ellos La Nación de nuestro país, en la que un destacado periodista escribió un artículo abordando la cuestión desde el punto de vista personal. Me refiero a Roberts. Me refiero a Roberts, que escribió un artículo que dice: el día que descubrí que soy judío, porque gestionando la nacionalidad española para sus hijos, se enteró
de que Escudero era un apellido judío. Bueno, fíjense hasta dónde llegaba esta confusión en un medio tan importante como es La Nación. Preside toda esta cuestión onomástica la singular historia de los judíos de España, como dijimos, de las conversiones masivas y la enorme cantidad de judíos con mal. No se puede conocer esa historia, no solamente por el aspecto cualitativo, sino por lo que significaron. Quien aborda con brillantez el carácter innovador, inquieto y de cierta rebeldía religiosa de los judíos conversos españoles es Alcalá, traductor e intérprete de la monumental obra de Netanyahu, al sostener que estos, más que los intelectuales judíos del medioevo, fue la identidad judía conversa el puente real entre la cultura judía y la cultura española cristiana. Agrega que como todo intelectual debe moverse entre dos aguas, el judío converso siempre fue mirado de reojo por la Inquisición y se esforzó por expresar en español su peculiar visión del mundo, y alguno de ellos le asignó creatividad subversiva en materia literaria. Así como entiende que esa condición influyó en la peculiaridad de sus doctrinas cristianas de vertiente alumbrada, y prácticamente todos los alumbrados tienen ese origen. Por otra parte, es el humanista Juan Luis Vives, hijo de judíos conversos, penitenciados, quien con su propia vida y su obra artística consagra el derecho a la libertad de conciencia por primera vez en la historia. Y Miguel Servet, de igual descendencia, es considerado el primer pensador cristiano que la proclama como principio fundamental. Frente a esta peculiaridad histórica, se hablan varios interrogantes en materia de apellidos que intentamos responder en el desarrollo de este trabajo. Gislitz, que estudia profundamente a los judíos conversos, introduciendo en la temática que nos ocupa, como es el caso de los apellidos que tenía. Y dice, se trata de los que, como dice ese autor, son parecidísimos a los que se encuentran en el listín telefónico, o sea, la guía telefónica de cualquier ciudad de España. Es de señalar que todo ese proceso de conversiones coincidió con el mismo siglo en que la gente del pueblo llano comenzó a darse apellidos, por lo que no existió diferenciación. No obstante, el autor da algunos criterios de adopción, que vamos a omitir por razón de tiempo, pero sí de ponerse apellidos aristocráticos o elegir apellidos aristocráticos para pasar más desapercibidos, tomaron apellidos más vulgares. De este modo, y siempre en el plano judío converso, podemos concluir que masivamente adoptaron apellidos romanos, especialmente castellanos. También en este plano podemos traer otra conclusión relacionada con estos apellidos, que sirvieron para algo que no es novedoso en la historia de los judíos, las persecuciones. Quizás para percibir en toda su magnitud su significado, resulta útil hacer un breve análisis onomástico comparativo y un aspecto que no es de menor importancia en la Grey judaica, cuál es utilizar como método de persecución los apellidos que llevaban, y para ello hay que analizar el proceso. Ello es así porque la onomástica es una disciplina esencialmente lingüística. Estudiando la onomástica hebrea e italiana, hemos dicho que el largo exilio del pueblo judío y su consiguiente dispersión geográfica tuvo decisiva influencia tanto en la lengua que llamaron como en otro aspecto lingüístico territorial, el cual es el onomástico. Y este aquí que en Italia los listados de apellidos considerados judíos con muchos errores eran motivo de persecución cuando se dictaron las leyes raciales, cosa que no sucedió en España, que fueron perseguidos de mil maneras, pero nunca por los apellidos. Eso es una demostración de que no había apellidos exclusivamente judíos. La onomástica relacionada con los judíos públicos en la Edad Media española. Hemos apelado a diversas fuentes de estudio y a diversos investigadores. Y podemos decir
que tomaron apellidos en la nueva lengua romance hablada en Castilla. También es correcta su observación de que no se puede hablar de apellidos judíos, sino de apellidos que utilizaban los judíos. Como originalidad de ese proceso, destaca que era costumbre tener dos nombres, uno público, por ejemplo, José Toledano, y otro en la sinagoga, Abraham Ayuel. Era una forma de pasar desapercibido y hacer más fácil la comunicación por vecinos. Por ejemplo, los artesanos plateros judíos del Camino Santiago tomaron los apellidos Plata y Platero porque era la forma en la que era llamada. Pero luego pasaron a ser, podía tener origen judío, pero pasaron a tener apellidos compartidos con cristianos, por lo que tampoco eso nos puede llevar a la conclusión de que eran apellidos judíos. Algunos apellidos que lingüísticamente eran castellanos tuvieron origen judaico, aunque no por su costado lingüístico, según vivimos con Platero. Así es como actualmente español, Platero, no tiene escudo heráldico por su presencia judaica. El apellido que encuentro hoy en el mundo sefardí es Plata y no Platero. Bueno, vamos a pasar directamente a las conclusiones para cumplir con el tiempo. La opinión de Daniela Farías García, que mencionó la doctora Serrá, en su tesis doctoral sobre los sefardíes chilenos, refiere: en la Edad Media los sefardíes ya ostentaban un apellido romance y conservaban el nombre, y por lo tanto el sistema onomástico de esta cultura sigue los patrones de la onomástica hispánica tradicional. Para terminar, podemos decir que algunos apellidos tomaban apellidos romances, pero también los judíos tomaron otro tipo, lingüísticamente otros apellidos, de origen bereber, de origen árabe, incluso de origen hebreo, pero no así el caso de Cohen o Leví, que son inconfundiblemente hebreos, porque esos apellidos se encuentran también entre los askenazíes. Entonces, por ejemplo, el significado de toledano, otra forma de llamar a los naturales de Toledo, era Tolitola, y Tuli, de donde procede Ventolila. Como ejemplo de apellidos de resonancias árabes, no menciona tanto Benmergui, menciona del árabe Benmergui. Su significado es pantano o prado, nombre de numerosos rabinos marroquíes. Al revés por lo contrario, de la onomástica hebreo-italiana, no existe travestismo, es decir, no hay traducción de apellidos hebreos en general, de apellidos hebreos al español o a la lengua romance. Por todas las consideraciones efectuadas, precedentemente hemos arribado a las siguientes conclusiones. Los listados de apellidos aparecidos en varios sitios luego de conocida la histórica reparación adoptada por el Reino de España, otorgándole ciudadanía a los sefardíes independientemente de la autenticidad de su fuente, son mayormente apellidos castellanos o de otras lenguas romances de las que no se puede colegir su origen judaico. No hay certeza genealógica por la razón de que la genealogía está vinculada a la historia, pero sí las hay lingüísticas porque la onomástica tributa a la lingüística. No hay apellidos auténticamente sefardíes, sino apellidos utilizados por los sefardíes. Ya desde el siglo XIII, algunos judíos tomaron apellidos castellanos o romances que no les resultaron ajenos porque fueron testigos y protagonistas de la formación del castellano. En España, los apellidos no fueron herramientas de persecución, aunque hubo una excepción que fueron los apellidos malditos de los chuetas en Mallorca, pero cabe destacar que fue un hecho localizado en Mallorca,
porque un apellido de los malditos como Cortés hay por toda España y por supuesto que lo llevaban los cristianos viejos. Muy bien, con esto he concluido. Por tu puerta yo pasé, yo la toqué cerrada. Preparé para este simposio con mucho entusiasmo, como trabajamos desde que empezamos su organización, un tema que me venía dando vueltas y que tiene que ver con aquellos pioneros, líderes que fundaron las comunidades sefaradíes en la Argentina. Y vamos a ver un poco el contexto, cómo aparece este grupo de trabajadores, de intelectuales, de entusiastas, formadores de la educación en el Imperio Otomano, y vamos a ver el contexto en el que se desarrollaron los acontecimientos. Desde el fines del siglo XVII y hasta principios del XX, las comunidades sefardíes instaladas en el Imperio Otomano, cada una por diferentes circunstancias, se encontraban marginadas de sus posibilidades de instrucción y en una lamentable situación económica. En Damasco, en 1840, por la falsa acusación de un crimen ritual, parte de sus líderes religiosos y comunitarios sufrieron cárcel y torturas y amenazas constantes el resto de la comunidad. En Tetuán, en 1859, la incursión militar española dejó a la comunidad judía en similares condiciones de pobreza, incentivando la emigración de los más jóvenes y a las familias sin ingresos. La mendicidad era un oficio común. En Turquía, las constantes acciones bélicas en las que el sultanato se implicaba condenó a los habitantes judíos a cumplir con el servicio militar, a los jóvenes varones, ¿no?, del que habían estado exceptuados con el pago de un impuesto extra, razón por la que su forzosa y clandestina emigración dejó a las familias sin su fuerza de trabajo, con las consecuencias previsibles: más pobreza. Son estas solo una muestra de los problemas acuciantes de estas comunidades. Aislados y negando sus derechos, vivían dentro de sus barrios, restringido su culto religioso, a veces con vestiduras infames, arriesgando sus traslados, ya que fueron víctimas de saqueos y asesinatos, en sus itinerantes vidas, recorriendo a pie, a lomo de burro o en camello, ofreciendo mercancías, ya que tenían limitado el ejercicio de sus oficios y abonando más impuestos. En el año 1840, ese afer Damasco, como se llamó a la falsa acusación, la comunidad judía, perseguida e indefensa, no tenían modo de solicitar ayuda. Estaban totalmente aisladas y prohibida su comunicación con el resto de las comunidades. Y después de soportar castigos, censuras y prohibiciones, lograron informarlo a los líderes franceses. El mensaje llegó hasta Adolphe Crémier, que fue ministro de Justicia por aquellos años. Tenemos que recordar que esa década produjo una gran revolución en Francia y en Alemania, porque no se cumplían justamente los principios que la Revolución Francesa había instalado: libertad, igualdad y fraternidad. Y a partir de ese momento, en Francia, los judíos que pudieron acceder a cargos políticos por primera vez a partir de la década de 1840, entre ellos estaba Adolphe Crémier, que se había constituido en ministro de Justicia. Por lo tanto, cuando llegó a sus oídos esta situación que vivían los judíos de Damasco, un grupo de diplomáticos iniciaron las gestiones para liberar a esos prisioneros damasenos. Se entrevistaron, hicieron una gran gira porque eran realmente líderes, además de líderes comunitarios y religiosos, diplomáticos, habían desarrollado negocios en España, en el Imperio Otomano, el desarrollo de los ferrocarriles, la instalación de nuevas estructuras para modernizar de algún modo esas extensas regiones que ocupaban el Imperio Otomano. Bueno, digo que así es como estos dirigentes profesionales y filántropos comenzaron a definir sus objetivos: organizarse y crear escuelas para modernizar el conocimiento e incorporar la cultura occidental a esas poblaciones que vivían en el Imperio Otomano, marginadas en esos barrios amurallados.
La Revolución Francesa, que había marcado el fin de una época y abrió un marco esclarecedor, rutilante, para los derechos de los individuos. Abrieron una puerta infranqueable hasta ese momento: la educación formal, social, cultural y artesanal para los judíos. Fundamentaron y consideraron en sus objetivos a la educación como principal instrumento para orientar a jóvenes y niños a mejorar su futuro. Para cumplir esa premisa, la propuesta fue la creación de sus escuelas, las de la Alianza Israelita Universal, fundada en París en 1860, una entidad con ramificaciones internacionales direccionada a la superación cultural de los judíos de Oriente y a la defensa de sus derechos como pueblo y los derechos de todos los individuos, cualquiera sea su origen. Los fundadores se organizaron en una especie de logia, que después se fue reforzando y organizando mejor. Preconizaron en su manifiesto de 1860 una síntesis de las ideas de la Revolución Francesa, de igualdad, de justicia y de los derechos del hombre. Heinrich Graetz, en su libro sobre los judíos, dice: es bueno mencionar a los fundadores de la Alianza, hombres que rondaban en los 33 años de edad promedio. Voy a nombrar a algunos. Charles Netter, descendiente de generaciones de rabinos, un precaucionista, él mismo un afortunado hombre de negocios, siempre atento a la situación de los judíos de Europa. Narcís Leven, abogado, colaborador de Crémier, a quien se le considera el fundador de las escuelas, pero vemos que había un grupo de intelectuales y comerciantes muy sólidos que lo acompañaron. Comprometido con obras de beneficencia, actuó en favor de las colonias agrícolas de La Pampa y fue director de las escuelas de la Alianza en Casablanca. Isidore Cohen, antiguo egresado de la Escuela Normal Superior de Francia, profesor de filosofía, luchador por la libertad de la enseñanza y de los principios de separación de la Iglesia del Estado. Estamos hablando de 1860, o sea que eran unos pioneros en el pensamiento, en el desarrollo del pensamiento independiente, ¿no? Eugène Emmanuel, también normalista, poeta y hombre de letras. Vemos que los hombres que formaron esas escuelas de la Alianza eran de pensamiento diverso y de actividades en todos los niveles de la cultura, ¿no? Así como la economía, había también otros. Adolphe Crémier, ministro de Justicia, prestó servicios en el gobierno revolucionario y fue probablemente la figura pública más importante surgida de la judería francesa y firme defensor de los derechos judíos. Como ministro de Justicia inició dos reformas sociales básicas: la esclavitud de los negros en las colonias francesas y la pena de muerte por delitos políticos. Las escuelas. Bueno, las primeras se fundó en Tetuán en 1862, luego también en otras ciudades de Marruecos, como Tánger, Casablanca, en Siria, en Damasco y Alepo, en Irak, en Egipto. Vamos a hablar un poquito de los barrios, las características de los barrios donde se asentaron las escuelas. En Izmir, la existencia de barrios carenciados como el Lazareto, el Han de las Cabras, que era sede de un antiguo mercado, donde se asilaban en esas viviendas precarias. La educación entonces era solo religiosa para los niños, así es que esa fundación que llegó en 1872 para los varones y en 1877 para las niñas fue un remanso para las familias que podían acceder a otros niveles de educación. También en Alepo, bueno, en Alepo fue bastante dificultoso porque los líderes comunitarios no aceptaban la instalación de las escuelas de la Alianza en los barrios pobres. En Bajsita, que era el barrio de los pobres, no aceptaban que se instalaran. Recién en el año 1930 se instaló la primera escuela en ese barrio de los judíos de Alepo pobres. Sí estaban en Gemelie, que era el barrio de los ricos, y así de esa forma ellos podían continuar sosteniendo su liderazgo dentro de la comunidad alepina.
Bueno, a principios del siglo XX la inmigración de los oriundos del Imperio Otomano crecía vertiginosamente, las necesidades de trabajo y vivienda se multiplicaban en Barracas, Flores, Villa Crespo y San Telmo, que eran los barrios elegidos para agruparse, y contaban con los primeros caudillos judíos que ayudaron a su recepción y los fueron organizando. Estos jóvenes egresados, pertenecientes siempre a una logia, iniciaron su vertiginosa carrera enviando representantes al puerto para orientarlos con el idioma, con la vivienda. Los conventillos fueron el primer refugio y la oferta de trabajo se distribuía lenta pero segura entre los que ya habían experimentado sus fructíferas acciones comerciales. Ya a partir de 1930, este grupo de egresados compartieron sus objetivos en la creación de las instituciones sefardíes en Buenos Aires y en el interior del país. En las primeras actas de esas organizaciones, de las comunidades damasenas del barrio de Flores y Barracas y de la comunidad de Camargo, eran líderes que compartían los mismos objetivos, las mismas personas compartían los objetivos en distintas comunidades, sean de Alepo, Damasco, o los oriundos de Esmirna. Tenemos apellidos como Salomón Medina, David Faragíe, Jacobo Carmona, un personaje, Josep Ventura, Jacobo Taranto, Moisés Buchuk, Isaac Bensiñor, Mauricio Alacid, Alejandro Moreno, Salomón Guini, Moisés Albala, Rafael Emanuel, los hermanos Teual, en fin, hay una serie de nombres, de apellidos que son comunes en la fundación de distintas organizaciones, tanto de las tres comunidades sefaradíes. Y luego desarrollaron también la compra de tierras para cementerio, la organización de centros sionistas, de centros para la juventud, para el encuentro de estas nuevas parejas que se formaron en Buenos Aires. Y la división es que los oriundos de Siria mantuvieron su fervorosa religiosidad tal como fuera en Damasco y Alepo, resistiendo en los primeros tiempos el ingreso de los nuevos modelos de educación y asistencia. Agudat Dodim y Or Torah se preocuparon por formar instituciones religiosas educativas. Fue Cultura y Beneficencia su institución principal, que se hizo cargo de cubrir la asistencia a las familias, tener representantes en hospitales de la zona y en la casa cuna, para atención de los niños, y colaboraban en las fiestas patrias con la seccional del barrio, repartían víveres entre los propios y los vecinos comunes. Esta es una cosa muy interesante porque tanto la comunidad damascena fue muy generosa en compartir en los barrios donde se asentaron todos los beneficios que recibían sus propios socios con los vecinos del barrio. Generalmente para las fiestas patrias repartían yerba, azúcar, compraban carne, repartían. Era muy interesante el proceso. Y asimismo también la seccional aportaban y distinguían al vigilante que se había distinguido por su actitud frente a alguna situación barrial, lo distinguían con una medalla y en algunos momentos con un viaje de vacaciones, una cosa así, lo cual esto da cuenta de este intercambio que había entre la comunidad religiosa, que a pesar de su religiosidad no dejaba de mirar el entorno para aquellos que lo necesitaban. De este modo vemos que estos efectos de la Escuela de la Alianza se dispersó, tuvo sus caudillos, sus líderes, que desarrollaron en Buenos Aires estas actividades, esos principios de libertad, igualdad y fraternidad. Voy a decir algo que hoy leí, que decía libertad, igualdad y sexualidad. Me pareció muy gracioso el diario de hoy. Así que, bueno, el apoyo de las relevantes personalidades que aportaron su solvencia económica y cultural modificó con sus ideales de organización y asistencia el destino de los inmigrantes sefardíes en la Argentina. Nada más. Como besar tu cara. Sí, bueno, yo en realidad voy a presentar más el proyecto en general en el cual este estudio de caso que estamos realizando ahora ya en realidad van hace casi 4 años que estamos trabajando sobre los judíos del Medio Oriente en América Latina.
¿Esto qué significa? Es un tema muy... ¿Me escuchan bien? ¿Sí? No, parece que no. A ver. A ver. Hola, ¿ahora mejor? Bueno, ahora, sí. En la Universidad 3 de Febrero ya vengo dirigiendo varios proyectos sobre los judíos del mundo árabe en América Latina. Primero empezamos con Argentina, luego con México, en comparación, y a partir de estos, digamos, del último año, lo que se comenzó particularmente a estudiar son los judíos de Medio Oriente en América Latina a partir de la partida, digamos, voluntaria, compulsiva o expulsión de los judíos del mundo árabe en los países particularmente de Medio Oriente, me refiero a Egipto, Siria y el Líbano, es decir, desde la segunda mitad del siglo XX, que es una partida compulsiva. Creo hace 2 años, acá Azar, ella trató el tema en general sobre lo que pasó en cada país de Medio Oriente, cómo fue, digamos, de alrededor de 700, 800.000 judíos que vivían en la zona, una cantidad similar que vivían en la Palestina histórica, que se va generando de a poco lo que va a ser la expulsión de los judíos del mundo árabe. Hasta el día de hoy son solamente miles, cientos que quedan, y no en el mundo árabe, sino quizás en Irán. A partir de ahí lo que nos interesó es ir caso por caso, estudiar qué es lo que pasó con esos judíos que llegan a América Latina. Así empezamos con Brasil. Lo que va a presentar Cecilia ahora es la partida justamente y la expulsión de los judíos de Egipto, una comunidad que también de antaño, con digamos, orígenes ancestrales en la zona, que tenía más de 70.000 judíos viviendo antes del 48, cómo fue su partida y cómo fue sus primeras, digamos, momentos en Brasil. Para esto nosotras viajamos ya de hace 2 años, estuvimos en San Pablo, en Río de Janeiro, haciendo entrevistas. Acá tenemos también a Suaya. Entonces, eso es lo que vamos a presentar ahora, que es un tema muy interesante por el carácter político que tiene, por la incidencia política que tiene hasta el día de hoy, porque en el conflicto de Medio Oriente, el conflicto árabe-israelí, es un tema que ha sido dejado de lado, cuando realmente podría estar en cualquier mesa de negociaciones para la solución del conflicto árabe-israelí. Digamos, algunos lo que van a plantear es que en realidad durante esa época hubo una transferencia de poblaciones, así como se fue una cantidad importante de palestinos de la ex-Palestina histórica, también hay una cantidad importante de judíos que vivían en el mundo árabe y que hoy ya no son refugiados porque se fueron integrando ya sea en Israel o en distintos países de América Latina. Bien, yo en este contexto lo único que digo, el proyecto actual, o agrego, lo dirijo yo y está compuesto por varias investigadoras en formación que todas están haciendo su maestría de diversidad cultural en la UNTREF. Bien, son varias, algunas están trabajando sobre México, acá Cecilia está trabajando sobre Brasil y va a escribir su tesis de maestría sobre el tema. Por eso me pareció apropiado que ella lo presente. Bueno, muchas gracias. Bueno, los judíos de Egipto que estudiaremos aquí fueron expulsados de la que consideraban su propia tierra. Muchos de ellos vivían allí desde tiempos ancestrales e incluso algunos tenían pasaporte egipcio. Tenían una ciudadanía oficial de la cual se enorgullecían, construyendo su identidad como ciudadanos de Alejandría o El Cairo. Para realizar este trabajo utilizamos fuentes primarias comunitarias, documentación interna, publicaciones étnicas, trabajos académicos existentes sobre la temática y, como dijo Susana recién, las entrevistas que estuvimos haciendo en Sao Paulo y en Río de Janeiro el año pasado. Después de la guerra por el Canal de Suez a fines de 1956, Nasser quiso no solo nacionalizar el canal, sino que exigió que todos los extranjeros retornasen a sus países de origen. En esa categoría de extranjeros entraban también los judíos, incluso aquellos que tenían pasaporte egipcio.
Aclaramos que el giro en las relaciones comienza en 1936, cuando Fugad se convierte en rey de Egipto, y a partir de ese momento es abolido el régimen de capitulaciones y finaliza el estatus preferencial para los extranjeros. Los judíos con nacionalidad extranjera son comprendidos por esta medida. La radicalización del conflicto, que tiene lugar en la segunda mitad del siglo XX, como consecuencia del nacimiento de los nacionalismos árabes y judíos, profundiza el conflicto, porque recordemos que hasta esa fecha los judíos no tenían limitaciones ni económicas, ni geográficas, ni laborales, o sea, convivían tranquilamente, podían desarrollar todas las tareas, todas las profesiones. Esto va a cambiar porque para 1947 hay una ley que restringe a 25% el número de extranjeros autorizados a trabajar en empresas nacionales y solamente un 20% de los judíos tenían nacionalidad egipcia. El otro 80% tenía otra nacionalidad o estaban en calidad de residentes permanentes, lo cual perjudicó a gran número de judíos. Luego de la proclamación del Estado de Israel, comienza una persecución que incluye la confiscación de bienes, encarcelamiento e incluso asesinatos. Según Raquel Mizrahi, que es una académica brasilera que se dedicó a estudiar el tema, desde noviembre de 1956 a marzo de 1957, 500 empresas pertenecientes a judíos fueron confiscadas y los bienes de otras 800 empresas fueron congeladas. Muchos líderes de Alejandría y El Cairo fueron presos, sus cuentas bancarias fueron congeladas y sus propiedades fueron expropiadas bajo tutela del Ministerio de Finanzas. Esta medida fue acompañada por una lista de más de 400 nombres de judíos que tenían una gran actividad económica en Egipto y su contribución era el sustento principal de las instituciones religiosas, sociales, educativas y de beneficencia. También hubo una ola de despidos en masa y, bueno, como comenté antes, la confiscación de las empresas. Además, bueno, luego del conflicto por el Canal de Suez, en noviembre de 1956, provoca la prisión de un centenar de judíos, otros reciben la orden de dejar el país y en pocos días tienen que hacerlo sin poder vender ni exportar ninguno de sus bienes. Los deportados se comprometen a salir del país y nunca más retornar. Reciben un pasaporte color amarillo que les indica que no pueden retornar a Egipto. Son obligados a firmar documentación en blanca transfiriendo sus bienes y tanto la Cruz Roja como GIAS son quienes los ayudan a partir hacia Grecia, Italia o Francia. Estas deportaciones siguen hasta 1957 y durante ese año van a dejar el país 8.561 judíos, 65% del Cairo y el 32% es de Alejandría. Ya terminamos. Es en este contexto en el cual los judíos de Egipto llegan a Brasil con plazos exiguos para dejar su país. Si bien los judíos enviaron su solicitud de visa para distintos consulados, como el de Estados Unidos, Canadá, Francia o Brasil, en el caso de Brasil la recepción es favorable gracias a las visas otorgadas por el presidente Kubitschek. Kubitschek interviene directamente para otorgar el visado y la residencia permanente de estos ciudadanos que tienen que irse, tienen que exiliarse. En 1956, Kubitschek interviene personalmente al pedido de GIAS, junto con el Instituto Nacional de Inmigración y Colonización de Brasil, para que se autorice la inmigración de familias de África del Norte, principalmente de Marruecos, y una cuota de estos visados son transferidos
por la inminencia en la salida que tienen que tener para los que están dejando Egipto. Según Leftel, que también es una historiadora brasilera, la embajada brasileña en el Cairo tenía instrucción para no limitar el número de visas, pero debían emitirlas de manera ordenada, de modo tal que hubiese una infraestructura para recibir a los inmigrantes, y la única exigencia que ponía el gobierno brasilero era la presentación de un certificado de salud y otro de idoneidad moral, siendo este último importante para no ser un inmigrante comunista. El gobierno egipcio permitió que los inmigrantes llevasen apenas 20 libras egipcias por persona y tenían permiso para llevar objetos de uso personal. Estaban excluidos los objetos de valor como joyas, obras de arte, etc. Gías, la función de Gías es que se encargaba de embarcarlos desde los puertos, principalmente de Italia. Salen de Egipto, van a Italia de manera provisoria y llegan a Brasil, al puerto de Santos, y una vez en Santos se encargan de darles un lugar para que vivan y conseguirles trabajo. Lo que les dije recién, estos nuevos inmigrantes llegan al puerto de Santos, luego se dirigen hacia Sao Paulo y en menor medida a Río de Janeiro. Y quienes provienen de Alejandría van a Río de Janeiro por una cuestión geográfica y los que llegan del Cairo se dirigen a Sao Paulo. Moraron principalmente en los barrios de Moca o Bom Retiro, hasta que después constituyeron una comunidad importante en el barrio de Higienópolis. Y para ir terminando, porque hasta el día de hoy, sí. Una de las características principales es que como tenían el manejo del inglés, del francés y del italiano, pudieron insertarse muy rápidamente en el mercado laboral, porque era una lengua latina, incorporaron muy bien el portugués. Así que, hasta ahí hemos llegado y creo que estoy bastante justa. ¿Por qué elegimos el tema? Eso decilo. Susana, haces el cierre. Bien. A nosotros nos pareció muy importante dar lugar a esta investigación porque primero que hay muy poco tratado. Es decir, nosotros tenemos, como ya sabemos todos los que estamos acá seguramente, como que la historia ashkenazí, la historia de los judíos en América Latina de origen europeo, ashkenazí me refiero, casi está sobredimensionada. Hay muy poco y sobre todo de los judíos del mundo árabe. Por eso la idea nuestra es poder analizar las oleadas, los modos de integración y los procesos de revitalización de la religiosidad que se fueron dando a lo largo del siglo XX en este contexto en las principales comunidades. Las que incorporamos acá, va a ser Brasil, que estamos en eso, es Panamá, México y Argentina. Y los resultados hasta el día de hoy, en la práctica, más allá de los procesos comunes, es que los judíos en cada uno de sus entornos va adquiriendo, son un reflejo de la sociedad en la cual viven. Es decir, más allá de las características comunes, también son panameños, también son fuertemente brasileños, argentinos o mexicanos. Pero para todo ello hay que trabajar mucho porque son distancias geográficas muy importantes y en eso estamos. Lo de Brasil es muy interesante y entre las preguntas en particular que todavía nos estamos haciendo es por qué no vinieron a la Argentina de manera numéricamente importante. No es que no hayan llegado judíos de Egipto a la Argentina, sí llegaron. Me refiero a la segunda oleada en la época del panarabismo nacerista, la época del Canal de Suez, Guerra de los 6 días. Acá no llegaron, sí llegaron a Brasil, sí llegaron a Canadá, sí llegan, muy pocos también llegan a Israel, no es que llegan grandes cantidades. ¿Por qué no llegaron a Argentina? De acuerdo a una autora, que es una de las pocas que escribe sobre el tema, ella dice que no llegaron a Argentina porque acá estaba el peronismo o porque Argentina
portaba un fuerte, digamos, perfil, o se pensaba en el exterior antisemita. Por eso IAS, en definitiva, que va a ser la organización que va a ayudar a estos judíos a partir, no se elige Argentina. Pero no hay prueba empírica, no hay datos concretos que certifiquen eso. En nuestras entrevistas, que fueron muchísimas, sobre todo en San Pablo, cuando nosotros le hacíamos esta pregunta a nuestros entrevistados, ellos nos decían como que ni sabían que existía un Perón en Argentina. Ellos se iban a América, se iban a un país que prometía ser mejor a nivel económico, libre de guerras, por eso muchos deciden no ir a Israel, querían estar en una situación mucho, digamos, vivir tranquilamente. Eso fue lo que nos fueron diciendo, y que ni tenían idea quién estaba, quién gobernaba y no gobernaba en Argentina. Bien, era eso más o menos, que es una pregunta todavía a resolver, ¿no? Bueno, eso. Bueno, la idea un poquito es, en base a algo que pasó recientemente en los medios de comunicación de la Argentina, que es que un altísimo dirigente de origen sefaradí, cuyo nombre podemos no mencionar y todos sabemos de quién estamos hablando, apareció involucrado en una trama medio truculenta con una actriz en la situación en la que no debía haber estado. No estamos juzgando, no estamos diciendo si fue culpable, si esto pasó o no pasó, simplemente estamos diciendo que en las redes sociales afloró un antisemitismo dormido con bastante virulencia, lo que nos hace pensar en qué ocurre cuando los dirigentes rompen sus códigos tácitos, incumplen sus responsabilidades y el alcance que esto puede tener. Con esto como disparador, el dirigente es Cohen Sabán, me muero de ganas de decirlo, ya lo saben. Con esto como... Sí, pero igual lo quería decir. Con esto como disparador, la idea fue analizar un poquito el perfil, cómo evolucionó este código dirigencial desde que se fundaron las comunidades judías sefaradíes en Argentina hasta hoy. Tomo como referencia aquellas en las que pude investigar más profundamente, que son Agudat Dodim Ben Emet, donde ya están los trabajos publicados, Asisba, de origen de Esmirna, cuyo trabajo estamos terminando ahora, también en coautoría con María, y algunas que agarré de manera lateral, por ejemplo, Ortorá, que salió como consecuencia de haber investigado Ben Emet, o Aizu, que salió como consecuencia de haber investigado Asisba. Analizando la línea histórica de tiempo, digamos, detectamos 4 estilos de liderazgo que se van sucediendo a lo largo de la historia. Arranca el liderazgo de los pioneros, ¿sí? El liderazgo de los pioneros, el primer grupo tiene la característica fundamental de una visión de larguísimo plazo. Realmente inconcebible mirada desde el cortoplacismo que inunda la Argentina en líneas generales, y la demostración de eso es que son instituciones creadas hace más de 100 años que siguen vigentes y cumpliendo con sus objetivos originales. Estos pioneros no solo pensaron en el presente, y lo desarrollaron, porque rápidamente armaron la comunidad para ir todos los días, rápidamente armaron redes solidarias, sino también pensaron en el futuro. Establecieron escuelas, establecieron centros de reunión, Bateyam, para que los chicos se conozcan y formen pareja, qué sé yo, y también pensaron en la memoria, y rápidamente fueron a comprar los terrenos para los cementerios, o sea, cubrieron todo el espectro comunitario y con una visión de por lo menos podemos ir a 100 años. Desde el punto de vista de la religiosidad, en estos grupos pioneros siempre había personalidades con gran conocimiento de la Torá, sin llegar a ser la figura de rabino que conocemos hoy, digamos, sino más parecido a la figura del jajam, que es una persona con conocimiento religioso profundo, muy cercano a la feligresía, más flexible, llamémoslo así, no sé cómo determinarlo. Pero bueno, para mencionar algunos nombres pioneros tenemos casos como los de Salomón Medida, Moisés Cavavie, Moisés Showa, las familias ABC de la comunidad Agudat Dodim, que son Abad y Balé Casabé, que son familias de alto poder adquisitivo que filantrópicamente pudieron sacar adelante la institución.
la BBC de AISU, o sea, se ve que los acrónimos funcionaban bárbaro en esa época, era Bonomo, Baralia, Curiel. Bien, ¿a qué sigue esta línea pionera? A esta línea pionera sigue una segunda línea que también tiene el largo plazo como visión y que trabaja en la formalización de las instituciones. O sea, esta línea pionera descubre que no solo tiene que reunir al grupo de inmigrantes para que se junten a rezar, se comenten sus problemas y se casen las hijas, sino también que la institución funciona en un entorno y que ese entorno se llama Argentina. Y que la idea es que siga funcionando ahí mucho tiempo. Entonces aparece el tema de las personerías jurídicas. Asisba la logra en el año 18, Agudat Doim tarda hasta el año 35, pero en todo ese periodo estas nuevas dirigencias están trabajando en el tema, están ocupadas en el tema. Se produce un cambio importante acá en la relación entre lo que es la política institucional y la religión institucional, donde la parte religiosa pasa a ser subyacente de la política. Los rabinos, jajamín, etcétera, pasan a ser empleados de la institución y no líderes de la institución. ¿Sí? Esta segunda generación, además de formalizar, trabaja fuertemente en lo que es, llamémoslo, el mercado de bienes raíces. ¿Sí? Las instituciones compran propiedades. Compran propiedades para armar el colegio, compran propiedades para armar un segundo templo más chiquito, compran propiedades para armar un dispensario médico. Esta compra de propiedades nos sigue hablando de lo mismo. O sea, estamos trabajando no pensando en los 15 minutos que siguen, sino en el súper largo plazo. Pasadas todas estas transiciones, llega la tercera línea dirigencial, que es la que está en la zona de confort. Son dirigentes que se quedan muchísimos años al frente de las instituciones. Acá detectamos dos modelos distintos que son, yo perdón, pero me está faltando una mano. Tengo un micrófono y necesito tomar agua. La próxima vengo disfrazado de pulpo. Bueno, la tercera etapa, que es la de la zona de confort, podemos llamarla, es... acá detectamos dos modelos muy claritos diferenciados. Tenemos instituciones que manejan una especie de oligopolio de poder, donde 2, 3 familias se alternan la presidencia. ¿Sí? El caso de Agudat Doim, tenemos Ramón Cavavía y José Leviara, durante casi 20 años son ellos dos presidentes. Cuando uno era el presidente era el vicepresidente, o sea, no es que había una alternancia de ideología o de poder o de algo, sino que simplemente era una continuidad del mismo proceso que se extendía a lo largo del tiempo. A eso le siguió el binomio Cohen-Salama-Zoae, que estuvo otros 20 años más. O sea, entre 4 familias resolvieron 40 años institucionales. Cuando agarramos el caso de Benedemet, lo que encontramos es un líder comunitario de muchísimo peso, que es don Julio Alberto Masri, que estuvo al mando entre 1950 y su fallecimiento en 1985. En simultáneo, Masri era el presidente de Ortorá, que tomó en 1945 hasta su fallecimiento en 1985. Masri era un hombre con enormes contactos con el poder político no judío, con el poder político judío, y era capaz de, decían, de conseguir harina para matzá en épocas peronistas donde el insumo era imposible de obtener, o de mover, esto contado por su hijo en una entrevista que mantuvimos personalmente, o de mover policías de seccional para que estén cerca de Benemet porque sabía que eran buenos agentes. Otro caso de larguísima trayectoria al frente de una institución es el de Osvaldo Sultani en Asisba. Sultani llegó a Asisba en 1982 y permaneció en el cargo en 2013. Para ir cerrando, antes de que empiecen a mostrar las cartulinitas esas con números que son muy impresionantes. Esta zona de confort, que se extendió durante 40 años en la mayoría de las instituciones, produjo un desgaste natural donde las instituciones dejaron de crecer, empezaron a sostenerse en un statu quo, en muchos casos con decrecimiento, perjudicadas por factores externos, cuestiones económicas del país, el final del menemismo, la situación de Banco Mayo y toda la falta de financiamiento de las instituciones, y produjo la nueva generación de dirigentes, que es la que tenemos ahora, y distintas reacciones también a esta situación. ¿Qué pasó en Agudat Doim, por ejemplo? Agudat Doim estuvo muy cerca de la quiebra en el año 2003. Y apareció un líder
con espíritu rescatista, que es Norberto Gelbani, donde acomodó la situación y la institución volvió al esquema del oligopolio de poder con las familias Oana y Meta. En este momento es el mismo esquema, o sea, retornó al mismo esquema. En Asisba, por el contrario, vino una dirigencia disruptiva, o sea, con la intención de cambiar lo que venía antes, que está encaramada en este momento por Darío Curiel. Y en Benemet hubo un vacío de poder de muchísimos años, que recién en este momento con Luis Nevas en la dirección está encarando hacia algún punto en particular. Lo que sería positivo es que toda esta nueva generación, con el espejo de Cohen Saban delante, no sucumba a la moda de las redes y los medios de comunicación y la exposición pública, y que entiendan que lo que tuvieron en común todas las 3 generaciones previas, y que sería deseable que siga pasando, es que se trata de una labor muy esforzada, pero a la vez silenciosa, y que cuanto más transparente sos, mejores resultados y más estás cumpliendo con tu código de responsabilidad. Muchísimas gracias.